Bueno, y continuamos acá en Vladimir Laguna. Saludamos a Oscar Schemmel, director de Vladimir, Interlaces. ¿Cómo estás, buenas Oscar? tardes. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, tienes números por allí. Me gustaría que conversáramos un poco sobre esta situación que se ha dado a partir de la declaratoria de Venezuela como una amenaza para los intereses y la seguridad de los Estados Unidos. ¿Cómo puede mover eso el mapa político? ¿Pudiéramos estar en presencia de una especie de acaso de Obama que pudiera tener un efecto electoral favorable al chavismo? Es posible. ¿Y cuánto puede ser y cuánto pudiera impactar En este eso? momento, incluso en este preciso momento, iniciamos una encuesta para evaluar el impacto sobre la opinión pública y las posiciones políticas que ha tenido el decreto Obama. Ya hace un mes, en febrero, habíamos evaluado las percepciones de opinión pública con relación a las injerencias de Estados Unidos, ¿no? 62% está en desacuerdo, 62% de los venezolanos están en desacuerdo con que el gobierno de los Estados Unidos opine acerca de los asuntos internos de Venezuela. 62%. Eso es una cifra bien contundente. 36% está de acuerdo. ¿Sí? Esto seguramente se ha movido y se ha incrementado. Hay que esperar los resultados de los estudios que están en proceso. Esto fue hace un mes. 64% está en desacuerdo con que el gobierno de los Estados Unidos imponga sanciones a funcionarios venezolanos. Solo un 29% está de acuerdo. Ahora, no hay una relación, por ejemplo, entre el descontento que hay con el gobierno, un sector de la población, y el apoyo a que Estados Unidos tome medidas contra funcionarios venezolanos. O sea, por ejemplo, el que es opositor, que no le gusta el gobierno de Maduro, que denuncia situaciones, corrupción, etcétera. Seguramente, sobre todo los sectores más adversos al gobierno nacional, indudablemente apoyan este tipo de medidas. Por otro lado, 92% de los venezolanos en desacuerdo con una eventual invasión de los Estados Unidos a Venezuela, si se produjera un estallido social. Esto está en el contexto de los acontecimientos de hace un mes. Y 55% de los venezolanos tienen una opinión desfavorable con respecto al gobierno de los Estados Unidos. Y un 16% adicional no sabe, no responde. Apenas un 29% de los venezolanos tienen una opinión favorable del gobierno de los Estados Unidos. Evidentemente, durante 15 años hubo un discurso antiimperialista. Nosotros hemos dicho reiteradas veces que durante 15 años a Venezuela la gobernaron las palabras. Y no lo decimos en un sentido negativo, despectivo. Durante 15 años hubo una reconfiguración de la cultura política nacional, de la identidad nacional popular, de los repertorios gramaticales, simbólicos, culturales, lingüísticos de la sociedad venezolana. Y eso es una de las fortalezas, y esa es una de las fortalezas más importantes del chavismo. ¿Pueden estas situaciones, estas situaciones que aparecen de repente en el escenario político y que no estaban planteadas, por ejemplo, esa declaratoria del gobierno de Estados Unidos, pueden mover los números en materia del descontento frente al gobierno y hacer que una persona que está descontento contra el gobierno termine votando por un candidato del PSUV en unas parlamentarias porque no le gusta que Estados Unidos se meta en Venezuela? Evidentemente, la amenaza de los Estados Unidos contra Venezuela seguramente va a cohesionar a amplios sectores de la población, a amplios sectores de la población a partir de las banderas nacionalistas que han emergido recientemente. Sin embargo, antes del decreto Obama, que de hace una semana, veníamos observando una recuperación del respaldo y la valoración positiva hacia el gobierno de Nicolás Maduro. Había una tendencia, como lo hemos dicho en otras oportunidades, en una oportunidad anterior, había una tendencia negativa, se frenó y ahora hay una tendencia positiva. ¿Y cuánto tiempo cambió eso, Nosotros estamos haciendo registros semanales. Nosotros tenemos resultados de estudios de opinión pública cada semana. Tenemos un seguimiento permanente del comportamiento de la opinión pública y observamos una dinámica interesante.
Primero, un chavismo, una base social de apoyo al gobierno, una base social chavista de apoyo al gobierno que se mueve entre 37 y 41%. Eso es una fuerza extraordinaria, que va más allá de la valoración de gestión. Recuerda, el chavismo no es solamente una opinión acerca de la gestión, es fundamentalmente una comunidad emocional, una identidad de clase, una cultura popular, una cultura política nacional popular. Eso es lo que le da fortaleza. Cada vez que el gobierno toma algunas medidas positivas que tienen un impacto, así sea relativo, sobre la calidad de vida o sobre las expectativas positivas acerca del futuro económico, tú ves cómo se mueve de manera positiva la valoración. Ahora, en febrero de este año, de Nicolás Maduro. A finales de febrero, mediados de febrero, 22 de febrero aproximadamente, tú decías que el descontento por desabastecimiento tendrá un impacto en las parlamentarias y que si esto no se resolvía, el impacto pudiera ser irreversible. ¿Qué ha cambiado? No ha cambiado. Hoy lo que más le preocupa a los venezolanos son los problemas económicos, principalmente el desabastecimiento y el alto costo de la vida. Tú observas en nuestro histórico de mediciones cómo cada vez que se reduce o se resuelve en alguna medida el problema del desabastecimiento, o hay otras medidas que tienen un impacto importante sobre el comportamiento social, tú ves cómo hay una recuperación inmediata. ¿Qué está pasando? Primero, hoy el único líder visible y reconocido es el presidente Maduro. No hay otro. Toda la atención de la sociedad venezolana está concentrada en el desempeño económico, fundamentalmente económico, del presidente Maduro. Cada vez que se toman medidas que tienen un impacto positivo, tú ves cómo se mueve favorablemente la opinión hacia el gobierno nacional. Entre otras cosas porque no hay alternativa. No hay del otro lado un mensaje, una oferta y hablando que convoque, persuada, movilice a los venezolanos. Hablando de eso, los números de los partidos. Vamos a ver los números de los partidos que tú tienes allí. Insisto, para redondear tu pregunta anterior, que creo que es muy importante. Hay descontento por el desabastecimiento principalmente, que hoy ocupa en la posición número uno, o es el problema número uno más que la inseguridad, los problemas económicos. Pero ves cómo en la medida que se toman algunas medidas hay una recuperación. Seguramente el decreto Obama contra Venezuela va a mover políticamente las posiciones en el país, y eso va a ser favorable al gobierno nacional, porque de alguna manera... Pero en todo caso reactivaría su periferia, pero más allá de la periferia. Más allá de la periferia, porque ¿qué estamos viendo? El descontento que ha hecho que crezca los niní, el centro político. No crece la oposición de manera significativa, crecen los niní. ¿Qué son los niní en este momento? Una concentración de ciudadanos que no se ven, que no encuentran referentes ni ofertas que los convenzan. Pero cuando hay medidas de parte del gobierno favorables, sobre todo desde el punto de vista económico, tú ves cómo vuelve a haber un desplazamiento hacia el chavismo. ¿Qué es lo que vemos que está ocurriendo? Mejoran en alguna medida algunos problemas, o hay un discurso que despierta expectativas positivas, o en este momento hay una amenaza contra Venezuela que ayuda a cohesionar bajo las banderas nacionales y patrióticas, que son muy fuertes en cualquier país y principalmente en Venezuela, y esto ocasiona un reagrupamiento del chavismo. Porque lo que se Ahora, ¿cuáles son las mejoras que pueden indicar esa recuperación? Bueno, nosotros estamos midiendo. Cuando hay medidas positivas que tienen un impacto, así sea simbólico, hay una recuperación, 2, 3 puntos. Tú ves cómo se mueve. Por ejemplo, que estamos observando, hay una recuperación. ¿En qué campo? En las últimas 2 semanas vemos cómo ha crecido la valoración positiva de la gestión del presidente Maduro. Y vemos cómo se estabiliza, por ejemplo, las simpatías hacia el Partido Socialista Unido de Venezuela. Esta medición fue en febrero pasado. 37% de los venezolanos manifestaba simpatías hacia el Partido Socialista Unido de Venezuela y hacia otros partidos del gran polo patriótico. 37%. Eso es una cifra bien importante, sobre todo en un contexto de dificultades económicas, lo que reafirma y comprueba una vez más cuál ha sido nuestra tesis. El chavismo es más que la valoración positiva de gestión. Rapidito, los otros partidos. La suma de todos los partidos de oposición
logra el 23% de simpatías. El partido político que más simpatías recibe es Primera Justicia, con el 4%. ¿Qué significa eso? Que el PSV es 9 veces, que el PSV recibe 9 veces más simpatías que el principal partido de oposición. En este caso, Primera Justicia, 9 veces más. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno seguimos conversando con Oscar Schemmel, director de Interlaces. Ya venimos. Bueno, continuamos con Oscar Schemmel, director de Interlaces. Bueno, aquí hay una cifra que no pudimos ver con tiempo, no tuvimos mucho tiempo en la primera parte. Tiene que ver con el porcentaje de personas que no se identifican ni con gobierno ni con la oposición. Vamos a resumir el cuadro. El PSV y otros partidos chavistas reciben el 37%. El PSV es 9 veces... El PSV recibe 9 veces más simpatía que cualquier otro partido de oposición, 9 veces más. Pero tenemos en este momento un 38% de los venezolanos que no simpatiza con ningún partido político, que se declara independiente. 38% del país. Eso es una cifra interesante. Ese es un segmento que se nutre de las posiciones moderadas de ambos bandos. Es un segmento que no encuentra referentes, que todavía no se identifica con ninguno de los discursos. ¿Puede surgir una fuerza que lo interprete en este proceso electoral distinta a las que ya existen? ¿O no hay tiempo para eso? Es posible, pero tendría que ser un discurso muy vigoroso. El chavismo sigue siendo hoy una fuerza hegemónica desde el punto de vista de la cultura política. Es decir, el modelo de inclusión social, las ideas de justicia, igualdad, soberanía, independencia, reconocimiento de los sectores populares, protagonismo de las mayorías, eso es un discurso vigente que atrapa sobre todo a los sectores populares, a los sectores desposeídos. En el otro bando no hay discurso. Más que un líder, a la oposición lo que le hace falta es un discurso, una oferta, un mensaje. Cuando hablo de mensaje, de discurso, no hablo de una idea solamente. Hablo de repertorios lingüísticos, gramaticales, simbólicos, culturales, puestas en escena, relatos, cuentos. Aquí te pregunta Carlos Rojas, ¿por qué hace preguntas en las encuestas dirigidas a beneficiar al gobierno? Y Néstor Granadillo, ¿podría decir en qué estrato social realiza la encuesta Interlaces? Bueno, las encuestas evidentemente se realizan en todo el país. Son muestras estratificadas, representativas de la estructura socioeconómica y cultural o escolar del país. ¿Okay? Son metodologías que han dado extraordinarios resultados, dada el histórico de aciertos que hemos tenido y que es indudable. Aquí dice, ¿cómo es que las encuestas del doctor Schemmel siempre dan la gestión del gobierno como positiva cuando la realidad es otra? Se hacen encuestas porque la realidad que yo veo no necesariamente es la verdadera realidad. En las elecciones del presidente Chávez, a mí se me acercaba gente de clase media y me decía, ¿cómo es posible que vaya a ganar el comandante Chávez si donde yo vivo, en el Cafetal, no hay chavistas? Entonces una visión reducida, torpe, ingenua acerca de la realidad. La realidad no es mi entorno personal y familiar, mi entorno de amigos. La realidad es un país y hay sectores mayoritarios frente a los cuales estos tuiteros no tienen acceso. No solamente no tienen acceso, sino que su propia estructura mental, su propia posición política les impide reconocerlos, observarlos, escucharlos. El Blanco dice, pregúntale qué piensa sobre las elecciones parlamentarias, cómo observa el escenario y sobre la ley antiimperialista. Mira, las elecciones parlamentarias son procesos muy particulares. No es una elección nacional. No necesariamente son los temas nacionales, solo los temas nacionales que van a tener un impacto sobre el comportamiento electoral. Es una elección por circuitos, más de 80 circuitos. Ahí influyen, entre otras cosas, la gestión del alcalde, las maquinarias electorales, los sectores populares, todavía muy influenciados y comprometidos por las misiones y por lo que la estrategia de relanzamiento de las misiones llamada bases de misiones. Influye la cohesión del chavismo, que se moviliza incluso a pesar del descontento por otras banderas, sobre todo si siente que hay una amenaza al modelo de inclusión. ¿Cómo está la capacidad de movilización del chavismo hoy con respecto a la época de Chávez? No, sigue siendo muy importante, lo vemos en las calles. Nosotros, cada vez que hay una manifestación, una movilización, tanto de la oposición como del chavismo, enviamos analistas. Sigue el perfil popular mayoritario
en las movilizaciones del chavismo. El perfil de clase media sigue siendo dominante en las muy escuálidas convocatorias de la oposición recientemente. Aquí dice Omar Rojas, ahora viene este señor y dice que Maduro tiene 50%. ¿Cuánto tiene de apoyo Maduro hoy, Mira, a la fecha? La base social de apoyo del presidente Maduro, estable, que digamos promedio durante los últimos meses, está alrededor del 40%. Es el chavismo. Chavismo radical, un chavismo moderado, pero un chavismo que se cohesiona alrededor del legado del comandante Chávez y de una visión de sociedad y de país que los incluye, que los reconoce, que los ha hecho protagonistas. Esta fuerza, el chavismo no se puede subestimar. El chavismo hoy y por mucho tiempo va a ser una fuerza social, cultural, simbólica, muy poderosa y muy influyente en la dinámica política de Venezuela. Rita Rodríguez dice, la radicalización favorece al gobierno, aglutina apoyo, mientras que oposición debe hacer uso del diálogo y convencimiento. Rafael Loreto dice, usted alertó que en el país existe una campaña de neurotización social. Las colas, la inseguridad e inflación neurotizan a los venezolanos. Sí. Otro... Fíjate que en estos días Mario Silva mencionó un informe, un estudio, una encuesta que realizó Macro en sus instalaciones. Evaluaron las necesidades de productos en las colas. Le preguntaban a la gente si necesitaba o no necesitaba el producto. 1 de cada 4 personas que estaban haciendo la cola realmente necesitaba el producto porque no lo tenía. 1 de cada 4. Entonces hay una dinámica de compras nerviosas, inventarios de domésticos, que también está influyendo en los niveles de no abastecimiento, generada por una campaña de neurotización frente al gobierno, y dada la ausencia de una alternativa que compita desde el punto de vista simbólico, cultural, político con el chavismo, la única opción de las fuerzas más reaccionarias que adversan al gobierno nacional es la estrategia de neurotización, de caotización, lo que llaman los gringos paciencia estratégica. Aquí pregunta... Que consiste en provocar una acumulación de angustias que provoquen un desbordamiento social y una respuesta neurótica. Hasta ahora eso no ha ocurrido. El temor de que, por ejemplo, Estados Unidos pueda asumir una política de mayor dureza contra Venezuela, sanciones de otro tipo, incluso alguna eventual acción bélica, no generan un temor que puede traducirse, valga la redundancia del tema del temor, en una votación contraria al gobierno, como para lo estamos evaluando. Un voto por la paz, por ejemplo. Diré, bueno, mira, el que nos garantiza la paz es el que nos garantiza menos conflicto con Estados Unidos, por ejemplo. Esta semana estamos evaluando todas esas inquietudes, todas esas variables. Lo que sí sabemos hoy es que hay un rechazo a la injerencia norteamericana y una posición nacionalista. Eso lo sabemos porque lo medimos antes del decreto de Obama. Por aquí te preguntan, señor Chemel, ¿por qué no realiza una encuesta de cuántos venezolanos están dispuestos a firmar la carta de Obama y cuántos no? Yo podría repreguntarle, ¿cuántos venezolanos estuvieron dispuestos a firmar la carta de la transición o la carta de convocatoria a un referendo constitucional que fue convocada en enero y febrero? Esos datos están, eso lo tenemos. Nadie fue a firmar. La escasa participación frente a esas dos iniciativas de la derecha venezolana fue escasa, irrelevante, no tuvo ningún impacto. Ajá. Aquí dice también Anderson, ¿usted cree que el país con las colas, escasez e inflación que nos ahoga va por buen camino? No, de hecho, una de las variables que más descontento ocasiona en la población, no solamente el desabastecimiento, sino una expectativa negativa acerca del futuro. O sea, lo que más genera malestar es la incertidumbre. Por aquí pregunta Rita ¿Quién Rodríguez. tiene mayor capacidad para mejorar los niveles de esperanza y bajar los niveles de incertidumbre que ocasiona angustia? El gobierno nacional. ¿Por qué? Porque toda la atención de la sociedad está concentrada en el desempeño económico de Nicolás Maduro. No hay otra alternativa. Por eso, insisto, cada vez que hay una medida que tiene un impacto en cualquier medida, de cualquier intensidad, tiene un impacto sobre las expectativas positivas, tú ves como hay un crecimiento inmediato
de la valoración positiva de la gestión de Nicolás Maduro. Bueno, tengo que despedirte, Oscar, porque me están haciendo señas. Bueno, Vladimir, aquí había una última preguntita rapidito. Claro, claro. Que ¿por qué la oposición no cae en sectores populares pese al descontento general? Rita Mira, Rodríguez. la oposición se acostumbró a hacer política desde Globovisión, desde la antigua Globovisión. La oposición hoy no tiene presencia en los movimientos sociales, en las organizaciones populares, no tiene presencia en las calles. Es una oposición muy cómoda que se acostumbró a hacer política frente a una cámara de televisión. Bueno, muchas gracias, Oscar Chemer.